bienvenidos a Signos de Vida. Soy Gabriel y hoy quiero compartir con ustedes una meditación profunda sobre algo que todos nos preguntamos en algún momento. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios en medio de tiempos turbulentos? Permítanme comenzar con una imagen. Imaginen que están en un avión atravesando una tormenta. Desde la ventanilla todo lo que ven son nubes oscuras, turbulencia, caos. Pero si ese avión pudiera elevarse lo suficiente, descubrirían que por encima de esas nubes el sol nunca dejó de brillar. Esta imagen me parece una metáfora perfecta de cómo Dios opera en nuestra historia. La historia del pueblo de Israel nos proporciona un testimonio extraordinario de esta realidad. Piensen en esto. Un pequeño pueblo, aparentemente insignificante en términos históricos, sobreviviendo contra toda probabilidad. No solo sobreviviendo, sino manteniendo su identidad, su fe, sus tradiciones, en medio de imperios que han venido y desaparecido. ¿No es esto, en sí mismo, un signo de la fidelidad de Dios? Pero vayamos más allá. Cuando miramos la historia bíblica con atención, descubrimos algo fascinante. Dios no solo preserva a su pueblo, sino que utiliza las mismas circunstancias adversas para cumplir sus promesas. Tomemos el exilio babilónico, por ejemplo. A primera vista, parecía una catástrofe total. El templo destruido, Jerusalén en ruinas, el pueblo deportado. Era el tipo de evento que podría haber significado el fin de una religión, de una cultura, de una identidad. Sin embargo, ¿qué sucedió realmente? En medio de ese aparente desastre, vemos florecer algunos de los desarrollos más importantes para el futuro del pueblo de Dios. La sinagoga, una institución que permitiría al judaísmo sobrevivir sin un templo. La recopilación y edición de las escrituras. El desarrollo de una identidad que no dependía de un territorio. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Esas adaptaciones, nacidas de la necesidad y el sufrimiento, terminarían siendo fundamentales para la difusión del cristianismo siglos después, pero hay más. Cuando observamos la preparación para la venida de Cristo, vemos algo extraordinario. Eventos que podrían parecer puramente seculares o políticos, siendo utilizados por Dios para preparar el camino. La expansión del helenismo proporcionó un lenguaje común, el griego, que permitiría que el Evangelio se difundiera rápidamente. La Pax Romana creó una red de caminos y comunicaciones que los apóstoles utilizarían. La diáspora judía estableció comunidades en todo el Imperio romano, proporcionando puntos de partida para la predicación cristiana. ¿No es asombroso cómo Dios teje los hilos de la historia? Pero sé lo que algunos de ustedes están pensando. Eso está muy bien para la historia bíblica, pero ¿qué hay de hoy? ¿Cómo podemos ver estas señales en nuestro tiempo? Es una pregunta válida, y creo que la respuesta tiene varias capas. Primero, necesitamos entender que Dios rara vez actúa a través de grandes manifestaciones sobrenaturales. Su modo preferido de acción es lo que yo llamaría la extraordinaria ordinariedad de lo cotidiano. Piénsenlo. La encarnación misma, el evento más significativo de la historia, ocurrió en un pueblito insignificante, con una joven desconocida, en circunstancias que parecerían bastante ordinarias para cualquier observador externo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer los signos de Dios hoy? Primero, necesitamos desarrollar una sensibilidad espiritual. Esto no es algo místico o esotérico. Es más bien como aprender un nuevo idioma o desarrollar un oído musical. Requiere práctica, atención y, sobre todo, paciencia. Segundo, debemos buscar los patrones, no solo los eventos individuales. Dios trabaja a través de procesos, no solo a través de momentos dramáticos. Tercero, necesitamos mantener una perspectiva comunitaria. Los signos de Dios a menudo se hacen más claros cuando los discernimos juntos, en comunidad. Y aquí viene la parte más desafiante. ¿Cómo anunciamos que el tiempo de la revelación del Dios con nosotros está próximo? La clave está en entender que esta proximidad no es tanto temporal como existencial. No estamos hablando necesariamente de un futuro cercano, sino de una realidad que está constantemente al alcance esperando ser reconocida. Es como cuando Jesús decía: el reino de Dios está entre ustedes. No estaba hablando de algo puramente futuro, sino de una realidad presente que requiere ojos para ver y oídos para oír. Entonces, ¿cómo anunciamos esta realidad? Primero, siendo testigos auténticos. El mundo no necesita más teorías sobre Dios. Necesita encuentros con personas que verdaderamente viven en su presencia. Segundo, creando espacios de encuentro, lugares y momentos donde las personas pueden experimentar por sí mismas esta presencia de Dios. Tercero, aprendiendo a leer y compartir los signos de los tiempos. Esto significa desarrollar la capacidad de ver y señalar dónde está actuando Dios en nuestro mundo actual.
Y aquí es donde quiero hablarles directamente a ustedes, mis queridos oyentes. Cada uno de ustedes está llamado a ser un lector de señales, un intérprete de la presencia de Dios en su propio contexto. No necesitan ser teólogos ni místicos. Solo necesitan estar atentos, ser pacientes y estar dispuestos a compartir lo que ven. Les invito a hacer un ejercicio simple pero profundo. Cada noche tómense unos minutos para reflexionar sobre su día. Pregúntense, ¿dónde vi la mano de Dios hoy? ¿Qué coincidencias casuales experimenté? ¿Qué encuentros me dejaron pensando? Y luego compartan estas experiencias. No tienen que ser grandes revelaciones. A menudo son las pequeñas señales las que construyen el mosaico más grande de la presencia de Dios. Recuerden, en los momentos más oscuros de la historia, Dios siempre ha estado obrando, preparando el camino para algo nuevo. No hay razón para pensar que hoy es diferente. Están invitados a ser parte de esta gran aventura de descubrimiento y testimonio, a ser lectores de señales y portadores de esperanza en un mundo que desesperadamente necesita ambas cosas. Este ha sido Signos de Vida. Soy Gabriel, recordándoles que Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas y nunca lo hará. Hasta la próxima vez. Que la paz esté con ustedes.